Y si te dijera que hay pueblos en México donde el tiempo se detuvo entre 1950 y 1960 y tantos, donde las gasolineras todavía tienen los surtidores de globo de vidrio, donde los cines conservan las carteleras pintadas a mano, donde los anuncios de Coca-Cola tienen el logo antiguo y las tiendas exhiben latas oxidadas con diseños que dejaron de fabricarse hace medio siglo. No son museos. Nadie los conservó a propósito. Son pueblos que se vaciaron y al vaciarse se congelaron, como si alguien hubiera detenido el reloj y se hubiera ido sin dar cuerda. Soy el viejo mexicano, y hoy te llevo a 12 pueblos fantasma que se quedaron atrapados en los años 60. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Número 12. Ojuela, Durango. El pueblo minero con cine, albercas y casino que un día el agua destruyó todo menos la nostalgia. En la zona de Mapimí, al noreste de Durango, a los pies de una barranca profunda, que se cruza por un puente colgante de 300 metros de largo y apenas 2 de ancho, se levantan las ruinas de Ojuela, un pueblo que durante 350 años vivió de la extracción de plata, oro, zinc y manganeso. La mina fue descubierta en 1598 por el padre jesuita, Servando de Ojuelos, y desde ese momento el pueblo creció alrededor de la barranca como un organismo vivo que se alimentaba del mineral que salía de las entrañas de la tierra. En su época de esplendor, Ojuela llegó a tener 5,000 habitantes. Tenía de todo. Un casino donde los mineros y los comerciantes jugaban a las cartas después de los turnos. Albercas donde las familias de los administradores se refrescaban en los veranos abrasadores del desierto duranguense. Tiendas de raya donde los trabajadores compraban a crédito con la certeza de que nunca terminarían de pagar. Iglesias, escuelas y un cine donde se proyectaban las películas que llegaban con semanas de retraso desde la capital. Las calles tenían pavimento. Había alumbrado público, y la vida tenía esa rutina ordenada de los pueblos que dependen de una sola industria y que funcionan como reloj mientras esa industria sigue produciendo. Lo que mató a Ojuela fue una tormenta. Una de esas tormentas del desierto que parecen el fin del mundo, con relámpagos que iluminan el horizonte como estroboscopios y lluvia que cae con la violencia de quien lleva meses guardando rencor. El agua se metió en las galerías de la mina, inundó los túneles, colapsó las estructuras subterráneas y dejó la operación minera fuera de servicio. Sin la mina, Ojuela no tenía razón para existir. Los 5,000 habitantes se fueron en cuestión de meses, llevándose lo que podían cargar y dejando lo que no. Y lo que dejaron es lo que hoy convierte a Ojuela en una cápsula del tiempo. El cine todavía tiene las butacas de madera con los asientos abatibles. Esas butacas incómodas de los tines de pueblo donde te sentabas a ver la película con el respaldo clavándose en la espalda y el chirrido de las bisagras cada vez que alguien se levantaba a comprar cacahuates. El casino conserva las mesas de fieltro verde donde se jugaba al póker bajo la luz amarillenta de lámparas de latón. Las tiendas tienen los estantes vacíos, pero las fachadas intactas con la tipografía de la época. Esos letreros pintados a mano con letras gruesas y colores primarios que eran la publicidad de los pueblos mexicanos antes de que llegaran las lonas impresas digitalmente. Las casas están amuebladas con sillas de madera y mesas de cocina, que nadie se llevó porque nadie tenía a dónde llevarlas ni cómo cargarlas por la terracería del desierto. Caminar por las calles de Ojuela es caminar por un México de mediados del siglo XX que se detuvo de golpe, como una película a la que le cortaron la cinta en medio de la proyección. El puente colgante, construido en 1898 para cruzar la barranca y conectar las dos zonas del pueblo, sigue en pie después de más de 100 años y es el principal atractivo para los visitantes que se atreven a cruzarlo, balanceándose sobre el vacío. Número 11. Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, el pueblo que la huelga mató y que los años 60 embalsamaron. A 22 kilómetros de la capital de San Luis Potosí, se levanta Cerro de San Pedro, el primer asentamiento minero del estado, el lugar donde se descubrió el oro y la plata que financiaron la fundación de la ciudad de San Luis. Durante siglos, las minas de Cerro de San Pedro fueron el motor económico de la región. Los mineros, los comerciantes, los arrieros que transportaban el mineral, todos vivían del cerro y para el cerro. Todo cambió en 1948, cuando estalló una de las primeras grandes huelgas del México moderno, la de los mineros de Cerro de San Pedro contra la empresa estadounidense, ASARCO. Los trabajadores exigían mejores salarios y condiciones laborales. La empresa, antes que ceder a las demandas, decidió cerrar la mina, y no solo cerrarla, la dinamitaron. Volaron los accesos principales para que nadie pudiera volver a entrar. Fue un acto de venganza empresarial, disfrazado de decisión operativa, que dejó a un pueblo entero sin sustento de la noche a la mañana.
La migración fue rápida y brutal. De los miles de habitantes que tenía Cerro de San Pedro, quedaron menos de 200 para los años 60. Los que se quedaron eran los viejos, los que no tenían a dónde ir, los que preferían vivir entre las ruinas de lo conocido que enfrentar la incertidumbre de empezar de nuevo en la ciudad. Y como nadie llegó a reemplazarlos, como nadie construyó nada nuevo, el pueblo se quedó exactamente como estaba en el momento del éxodo. Las fachadas de las casas de los años 40 y 50, con sus ventanas de herrería y sus puertas de madera, siguen ahí. La iglesia de San Nicolás de Tolentino, patrono de los mineros, sigue abierta para los pocos feligreses que quedan. Las calles empedradas muestran el desgaste de los años, pero no la modernización que habría llegado si el pueblo hubiera seguido vivo. Todo tiene esa pátina de abandono, que no es destrucción sino simple detenimiento, como si el pueblo se hubiera sentado a descansar en 1960 y tantos y se hubiera quedado dormido. Número 10. Noria de San Pantaleón. Zacatecas, el pueblo de la Santa Muerte con 460 años detenidos en una década. En el Parque Nacional Sierra de Órganos, en Zacatecas, a 30 minutos del pueblo mágico de Sombrerete, hay una cañada angosta flanqueada por formaciones rocosas, que parecen los tubos de un órgano gigantesco. En el fondo de esa cañada está Noria de San Pantaleón, un pueblo fundado por los españoles en 1552 para explotar las minas de plata de la región. Eso lo convierte en uno de los asentamientos más antiguos de Zacatecas, probablemente el segundo después de la propia capital. La actividad minera sostuvo a Noria de San Pantaleón durante casi 400 años, hasta que en 1945 las minas dejaron de ser rentables y el pueblo empezó a vaciarse. El proceso de abandono fue lento, extendiéndose durante las décadas de los 40, 50 y 60, de manera que el pueblo que hoy vemos es una mezcla de capas temporales donde predomina la estética de mediados del siglo XX. Las tiendas de raya novohispanas conviven con las fachadas comerciales de los años 60. La iglesia principal conserva pinturas coloniales, libros en latín y un órgano del siglo XIX, todo catalogado como bienes culturales por el INAH. Pero el entorno inmediato de la iglesia tiene esa textura inconfundible de los pueblos mexicanos de la posguerra. Casas de adobe con techos de lámina, anuncios desteñidos de productos que ya no existen, y esa quietud aplastante de los lugares donde la vida se fue pero las cosas se quedaron. Lo más llamativo de Noria de San Pantaleón son los jales, 3 montículos piramidales enormes formados por las toneladas de desperdicios minerales que se fueron acumulando durante 4 siglos de explotación. Son como pirámides industriales que dominan el paisaje y que le dan al pueblo un aspecto surrealista, como si alguien hubiera trasplantado las pirámides de Egipto al desierto zacatecano y las hubiera construido con escoria de mina. Y en las calles, entre las ruinas, los pocos habitantes que quedan, menos de 50 según los últimos censos, mantienen altares a la Santa Muerte que atraen a devotos de todo el país. Un pueblo colonial con estética de los 60 y culto contemporáneo a la muerte. Difícil encontrar una combinación más mexicana que esa. Número 9. Mineral de Pozos. Guanajuato, el pueblo de 70,000 almas, que se quedó con 201 paisaje detenido. Durante la época colonial, Mineral de Pozos fue considerado uno de los pueblos más ricos de todo el virreinato de la Nueva España. Sus minas producían oro, plata, cobre, mercurio y aluminio en cantidades que generaron fortunas y que atrajeron a más de 70,000 habitantes en su momento de mayor esplendor. Las calles tenían casonas de cantera, comercios prósperos, iglesias ornamentadas y toda la infraestructura de una ciudad que se creía eterna, porque la riqueza del subsuelo parecía inagotable. Las minas se inundaron. La guerra cristera de los años 20 dispersó a parte de la población. La hambruna de 1917 provocó una migración masiva de aproximadamente 60,000 personas. Y para la década de los 60, Mineral de Pozos era un pueblo fantasma con apenas 200 habitantes dispersos, entre las ruinas de lo que fue una ciudad próspera. Las casonas de cantera perdieron sus techos. Los comercios cerraron las puertas y nunca las volvieron a abrir. Las fachadas se quedaron con los letreros de la última época en que hubo actividad comercial significativa, que fue precisamente la de los años 50 y 60. Caminar por Mineral de Pozos es recorrer un catálogo de arquitectura detenida. Las cantinas tienen las barras de madera maciza,
y los espejos biselados de la época, con las botellas de licor vacías todavía alineadas en los estantes de atrás como soldaditos de vidrio. Las tiendas conservan los mostradores de vidrio y los estantes de madera pintada con ese verde institucional que era el color predilecto del comercio mexicano de mediados de siglo. Las casas muestran la decoración interior de una clase media mexicana de los años 50 y 60 que se fue a buscar trabajo a otro lado y dejó todo como estaba. Los cuadros con imágenes religiosas, los relojes de pared detenidos en horas que ya nadie puede verificar, las cortinas de tela floreada que el sol fue decolorando hasta convertirlas en fantasmas traslúcidos de lo que fueron. No fue destrucción, fue suspensión. El pueblo no murió, se durmió. Y cuando despertó, décadas después, ya era pueblo mágico, y los turistas pagaban por ver exactamente lo que los habitantes originales habían dejado atrás por falta de alternativas. Número 8. Mixnébalan, Yucatán, la hacienda enequenera donde el siglo XX se detuvo entre fantasmas y muros de cal. A 15 minutos de Mérida, en la carretera que va a Progreso, hay una desviación en el kilómetro 17 que conduce a Mixnébalan, cuyo nombre en maya significa cola de jaguar. Este pueblo fue uno de los puntos más prósperos de la península de Yucatán a principios del siglo XX, cuando la hacienda enequenera que le daba vida producía la fibra que el mundo demandaba para fabricar cuerdas, sacos y empaques. La hacienda fue construida a finales del siglo XIX con un estilo colonial adaptado al clima tropical, con muros gruesos de cal, techos altos, corredores amplios y esa arquitectura funcional que combinaba la vivienda señorial con las instalaciones de producción. La decadencia empezó a mediados del siglo pasado, cuando las fibras sintéticas desplazaron al enequén en los mercados internacionales. Sin la demanda de la fibra, la hacienda dejó de producir. Sin la producción, no había empleo. Sin empleo, la gente se fue. El proceso fue gradual, extendiéndose desde los años 50 hasta 2005, cuando los últimos 21 habitantes decidieron abandonar el pueblo definitivamente. Lo que hace especial a Mixnébalan no es solo el abandono, sino la conservación involuntaria. Las casas del pueblo construidas con materiales de la zona, piedra caliza y estuco, han resistido mejor que el adobe al paso del tiempo. Los muros siguen en pie. Las puertas y las ventanas conservan las herrajes originales. Las calles empedradas están cubiertas de vegetación, pero no destruidas. La iglesia del pueblo, con su fachada encalada y su campanario sencillo, parece lista para una misa que nunca llegará. Y en el interior de las casas, los pocos muebles que quedaron, sillas de bejuco, mesas de madera, mecedoras, pertenecen a ese periodo de la segunda mitad del siglo XX, cuando Mixnébalan todavía tenía habitantes que compraban cosas y las dejaban donde estaban cuando se iban. Suscríbete para demostrar que estos videos sí ayudan y sí tienen sentido. Número 7. Chupaderos, Durango, el set de cine del viejo oeste donde los años 60 se filmaron y se quedaron. En las afueras de Durango, la capital del estado que durante décadas se ganó la reputación de ser la tierra del cine mexicano, existe un lugar llamado Chupaderos, que no es exactamente un pueblo fantasma en el sentido tradicional, sino algo más extraño. Un set de filmación que con el tiempo se convirtió en un asentamiento real y que después, cuando las cámaras dejaron de rodar, volvió a ser un fantasma. Un fantasma de utilería, si se quiere, pero un fantasma al fin. Chupaderos fue construido como escenario para las películas del género western que se filmaban masivamente en Durango durante las décadas de los 60 y 70. Directores mexicanos y estadounidenses encontraban en el paisaje duranguense, con sus llanuras polvorientas, sus cerros pelones y ese sol implacable que cae a plomo sobre la tierra, el escenario perfecto para las historias de forajidos, sheriffs y duelos al mediodía. Chupaderos tenía calles de tierra, edificios de madera con fachadas al estilo del viejo oeste, un salón, una oficina del sheriff, un banco, una iglesia y todas las estructuras necesarias para recrear un pueblo del siglo XIX en el desierto mexicano del siglo XX. Con el tiempo, los trabajadores del set, los extras, los carpinteros que mantenían las fachadas, los cocineros que alimentaban a los equipos de filmación, empezaron a vivir en y alrededor del set. Se formó una comunidad real dentro de un pueblo ficticio. Los niños iban a la escuela en un pueblo que no existía legalmente. Las familias hacían la vida cotidiana entre paredes que habían sido diseñadas para ser fotografiadas desde un ángulo específico y que vistas desde atrás eran puro andamiaje. Cuando la producción cinematográfica disminuyó,
Cuando las películas de vaqueros dejaron de ser rentables y los directores empezaron a filmar en otros lugares, Chupaderos se quedó sin su razón de ser. Las familias que vivían ahí empezaron a migrar. Las fachadas de madera empezaron a deteriorarse. La utilería se oxidó. Y el pueblo quedó suspendido en esa estética de los años 60 y 70 que era su razón de existir. Congelado en la época dorada del western filmado en Durango, con las calles de tierra todavía marcadas por las huellas de los caballos que galopaban para las cámaras y los edificios, de madera todavía mostrando los rótulos pintados a mano que los departamentos de arte de las películas habían diseñado con precisión histórica que resultó ser, irónicamente, una precisión profética. Esos rótulos de ficción son hoy más antiguos que muchos rótulos reales. Número 6. La Pupa, Nayarit, la hacienda minera entre Nayarit y Jalisco, que la sierra se tragó con todo y su cine de pueblo. En medio de la sierra que divide Nayarit y Jalisco, a un costado del arroyo de Jacobino y a 1 hora en automóvil del pueblo mágico de Ixtlán del Río, se encuentra La Pupa, un pequeño pueblo fantasma con pasado minero que pocos conocen y que menos visitan. Aunque fue habitado desde el siglo XVIII, La Pupa tuvo su auge a finales del XIX con la construcción de la hacienda Amaxac, encargada de la explotación de las minas de oro y plata de la zona. Durante las décadas de los 40, 50 y 70 del siglo XX, La Pupa era un pueblo funcional con todos los servicios que una comunidad pequeña necesitaba. Tenía su tienda de abarrotes con el mostrador de madera y las balanzas de platillos para pesar el frijol y el azúcar a granel. Tenía su barbería con las sillas de hierro forjado y los espejos con marco de madera. Tenía una cantina donde los mineros gastaban el sueldo los sábados. Y tenía un cine improvisado, uno de esos cines de pueblo donde la pantalla era una sábana blanca colgada de una pared y el proyector funcionaba con un motor de gasolina que hacía más ruido que la banda sonora de la película. Cuando las minas dejaron de producir, La Pupa siguió el camino de todos los pueblos que dependen de una sola industria. La gente se fue. Pero como la sierra es difícil de transitar y el aislamiento protege lo que la civilización destruye, La Pupa se conservó mejor que muchos otros pueblos abandonados. Las casas de adobe con techos de teja siguen en pie. La hacienda, aunque en ruinas, conserva su estructura principal. Y los objetos de la vida cotidiana, las botellas de refresco de vidrio grueso, las latas de manteca, los calendarios de pared con imágenes religiosas, siguen donde los dejaron sus dueños hace medio siglo, cubiertos de polvo pero legibles, como si esperaran que alguien regresara a recogerlos. Número 5. Viejo Quechula, Chiapas, el templo que emerge del agua como un recordatorio de que el progreso también ahoga. En 1966, el gobierno mexicano construyó la presa Nezahualcóyotl en el río Grijalva, en el estado de Chiapas. La presa era parte del ambicioso programa de infraestructura hidroeléctrica que transformó el sureste mexicano durante la segunda mitad del siglo XX, generando electricidad para las ciudades pero destruyendo comunidades rurales que quedaban bajo las aguas de los embalses. Viejo Quechula fue una de esas comunidades. El pueblo tenía un templo colonial dedicado a Santiago Apóstol, construido a principios del siglo XVIII por los frailes dominicos. La iglesia ya había sido abandonada una vez, en 1776, por una epidemia que diezmó a la población, pero el pueblo se había vuelto a habitar con el tiempo, y para la década de los 60 era una comunidad funcional, con casas, comercios y la vida tranquila de los pueblos ribereños de Chiapas. La construcción de la presa obligó a evacuar a todos los habitantes, y el agua cubrió el pueblo entero. Lo extraordinario de Viejo Quechula es que cuando las lluvias son escasas y el nivel de la presa baja, el templo de Santiago emerge del agua como un fantasma arquitectónico. Las paredes de piedra aparecen primero, luego los arcos, después la nave central y finalmente la torre del campanario se alza sobre la superficie del embalse, como el mástil de un barco hundido. Es un espectáculo que atrae a fotógrafos, periodistas y turistas de todo el mundo, y que se ha repetido varias veces desde la construcción de la presa. Pero lo que pocos mencionan es que alrededor del templo, bajo el agua, están las ruinas del pueblo que existía en 1966, las casas de los vecinos, la tienda, la escuela, los corrales, todo lo que componía la vida cotidiana de Viejo Quechula, quedó sumergido y preservado por el agua dulce del embalse, como una versión chiapaneca de la Atlántida, donde en lugar de columnas griegas hay paredes de adobe y en lugar de estatuas de mármol hay sillas de madera y ollas de barro. El agua congeló al pueblo en el momento exacto de su evacuación, en los años 60,
y cada vez que la presa baja lo suficiente, asoma un fragmento de ese México de mediados de siglo que el progreso decidió sacrificar en nombre de la electricidad. Número 4. Guerrero Viejo, Tamaulipas, la ciudad sumergida donde los años 50 esperan bajo el agua a que alguien los recuerde. El caso de Guerrero Viejo es parecido al de Viejo Quechula, pero a una escala mucho mayor. Fundada en 1750, Guerrero Viejo fue una de las ciudades más antiguas del norte de México, con 4 asentamientos, 4 nombres y 4 siglos de historia que terminaron en 1953, cuando los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron un acuerdo para construir la presa Falcón sobre el río Bravo. La presa requería inundar una extensa zona en ambos lados de la frontera, y Guerrero Viejo quedaba dentro del área del embalse. Los habitantes fueron evacuados y reubicados en una nueva ciudad llamada Nueva Ciudad Guerrero, construida expresamente para recibirlos. Pero la evacuación no fue completa en el sentido material. Las familias se llevaron sus pertenencias personales, sus ropas, sus documentos, pero las estructuras de la ciudad quedaron donde estaban. La iglesia de Nuestra Señora del Refugio, con su cúpula colonial, las casonas de piedra, los comercios, las escuelas, las plazas, todo quedó a merced del agua que fue subiendo lentamente hasta cubrir el pueblo por completo. Guerrero Viejo es uno de esos pueblos fantasma que solo se puede visitar cuando el nivel del agua baja lo suficiente, lo cual ocurre periódicamente durante las temporadas de sequía. Cuando el agua se retira, aparece una ciudad fantasmal donde las paredes de las casas de los años 40 y 50 muestran la línea de agua como una marca de nacimiento, donde las calles empedradas están cubiertas de lodo seco, y donde la cúpula de la iglesia emerge del paisaje plano del embalse como un recordatorio de que ahí abajo hay una ciudad entera, esperando. Lo que hace único a Guerrero Viejo dentro de esta lista es que el momento de su congelación es muy preciso, 1953. Todo lo que se ve cuando el agua baja pertenece a esa época. La arquitectura, los materiales, la disposición de las calles, los restos de los comercios, todo tiene esa estética del México, de mediados de siglo, que para los pueblos del norte significaba una mezcla de influencia estadounidense y tradición mexicana, con tiendas que vendían productos de ambos lados de la frontera, familias que vivían entre dos culturas, y esa arquitectura fronteriza que no es ni completamente mexicana ni completamente gringa, sino algo intermedio que solo existe en la franja de 200 kilómetros a cada lado del río Bravo. Las casas de Guerrero Viejo tienen esa mezcla de piedra regional con herrería de estilo texano, fachadas con arcos que recuerdan las misiones franciscanas y patios interiores, con pisos de mosaico hidráulico que eran el lujo silencioso de las familias fronterizas de mediados de siglo. Número 3. San Juan Tequesquitengo, Morelos. La iglesia sumergida que los buzos visitan como quien visita un museo bajo el agua. El pueblo de San Juan Tequesquitengo se fundó muy cerca de un pequeño lago en el estado de Morelos. Hacia 1865, el desvío de aguas de riego provocó que toda la cuenca se inundara gradualmente, y con ella el pueblo. La iglesia y otros edificios quedaron bajo el agua, y durante más de un siglo han permanecido sumergidos en lo que hoy es el lago de Tequesquitengo, uno de los destinos de deportes acuáticos más populares del centro de México. Lo fascinante de San Juan Tequesquitengo es que la inundación fue lo suficientemente lenta como para que los habitantes se evacuaran con calma, llevándose sus pertenencias, pero dejando las estructuras intactas. La iglesia del pueblo, con su nave principal, su altar y parte de su campanario, está sumergida a poca profundidad, y puede visitarse buceando. Los buzos que descienden reportan una experiencia surreal. Nadar entre las paredes de un templo colonial, atravesar los arcos de piedra, ver los restos del altar cubiertos de algas y sedimento, todo bajo una luz verdosa filtrada por el agua del lago. Aunque la inundación original ocurrió en el siglo XIX, el pueblo que rodeaba la iglesia siguió habitado parcialmente hasta mediados del siglo XX, cuando el nivel del lago subió lo suficiente como para hacer inhabitable la zona. Las últimas casas fueron abandonadas entre los años 40 y 60, y sus ruinas están hoy parcialmente sumergidas en las orillas del lago, visibles durante la temporada de secas como muros a medio desaparecer entre la vegetación lacustre. Es un pueblo que lleva más de un siglo muriendo lentamente, y que cada año se hunde un poco más en el agua y en el olvido. Número 2. El Condominio Insurgentes 300, Ciudad de México, el edificio de los años 60, donde el futuro se pudrió antes de empezar. Este no es un pueblo fantasma, sino un edificio fantasma.
pero representa como pocos la estética de los años 60 atrapada en el abandono. A la mitad de la Avenida de los Insurgentes, una de las arterias más importantes de la Ciudad de México, muy cerca de la glorieta de Insurgentes y rodeado de ejes viales, edificios comerciales y flujo vehicular constante, se levanta desde la década de los 60 el condominio Insurgentes 300, un edificio que fue concebido como símbolo de la modernidad de una Ciudad de México nueva y cosmopolita. El diseño era ambicioso. Departamentos funcionales en un edificio de varios pisos con estacionamiento, áreas comunes, y esa estética del concreto aparente y las ventanas horizontales que definieron la arquitectura mexicana de los años 60, inspirada en Le Corbusier filtrado por la sensibilidad tropical. El condominio debía representar el futuro de la vivienda urbana en México. Vertical, eficiente, moderna, pero al poco de inaugurarse, el condominio tuvo problemas de dinero. Los desarrolladores quebraron. Los compradores de los departamentos se fueron a juicio para no ser desalojados. Los litigios se alargaron durante años, las resoluciones legales se empantanaron en la burocracia judicial, y mientras los abogados peleaban en los tribunales, el edificio se fue deteriorando. Los departamentos que no se vendieron quedaron vacíos. Los que se vendieron fueron abandonados por dueños que no podían pagar las cuotas de mantenimiento, ni las derramas legales. Las áreas comunes dejaron de recibir mantenimiento. Las instalaciones eléctricas e hidráulicas fallaron, y el edificio, diseñado para ser el futuro, se convirtió en una ruina del pasado. Durante décadas, el condominio Insurgentes 300 se mantuvo como un monumento al fracaso inmobiliario en plena avenida Insurgentes, con sus ventanas rotas, sus fachadas manchadas de humedad, sus pasillos llenos de basura y sus departamentos vacíos, donde los grafiteros y los indigentes encontraron refugio. La estética de los años 60, el concreto, las líneas rectas, la tipografía del nombre del edificio, todo se conservó no por voluntad, sino por abandono, como un museo involuntario del desarrollismo mexicano que prometía modernidad y entregó litigios. Número 1. Los pueblos fantasma de la migración zacatecana, las comunidades que se vaciaron hacia Estados Unidos y se quedaron congeladas en el momento de la partida. De todos los estados de México, Zacatecas es probablemente el que más ha sufrido el fenómeno de los pueblos que se vacían por la migración hacia Estados Unidos. Los funcionarios del gobierno estatal han admitido públicamente que al menos 20 municipios del estado se están convirtiendo en pueblos fantasma. El representante del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas ha declarado que si en el estado vive 1,5 millones de zacatecanos, en Estados Unidos vive otro 1,5 millones. Zacatecas es el tercer estado con más migrantes internacionales, solo por detrás de Michoacán y Oaxaca. Lo que hace único al caso zacatecano es que la migración no fue un evento puntual, sino un goteo constante que lleva más de 100 años. Los pueblos no se vaciaron de golpe por un desastre natural, una huelga o el cierre de una mina. Se vaciaron familia por familia, generación tras generación. Padre que se iba al norte y mandaba dinero para que el hijo estudiara. Hijo que crecía y también se iba porque en el pueblo no había trabajo. Nieto que ya nacía en Texas o California y que conocía el pueblo de sus abuelos solo por las fotos y los cuentos. El resultado es un paisaje fantasmal disperso por toda la geografía zacatecana. Decenas de pueblos donde las casas tienen puertas de madera con candados oxidados que nadie ha abierto en años. Donde las iglesias reciben misa los domingos para un puñado de ancianos que ya no pueden migrar. Donde las escuelas cerraron por falta de alumnos. Donde las tiendas tienen los anuncios de Pepsi y Coca-Cola con los logos de los años 60 y 70 porque nadie los ha cambiado. Donde las gasolineras tienen los surtidores viejos desconectados y cubiertos de polvo. Donde los consultorios médicos tienen los diplomas del doctor colgados en la pared y las vitrinas con los frascos de medicamento vacíos. Estos pueblos no fueron abandonados por un desastre, sino por la economía. No los destruyó la naturaleza, sino la falta de oportunidades. Y como la migración fue gradual, los pueblos no se congelaron en un momento dramático, sino en un largo proceso de suspensión que fue dejando capas de tiempo superpuestas. Los años 50 en la herrería de la fachada, con esos balcones de fierro forjado que los herreros locales fabricaban con diseños que copiaban de las revistas que llegaban de Guadalajara. Los 60 en el diseño de los muebles que se ven a través de las ventanas, esos trinchadores de madera oscura con espejo incorporado que eran el orgullo de las salas mexicanas de la época. Los 70 en los calendarios que quedaron colgados en las paredes. Calendarios de la cervecería Modelo o de algún taller mecánico local con la imagen de una mujer de pelo esponjado
y labios rojos que ya nadie recuerda quién era, los 80 en los últimos productos que se vendieron en la tienda, latas de chiles La Costeña con el diseño anterior al actual, y los 90 en la última remesa que llegó de Chicago o Los Ángeles, antes de que el pueblo se quedara definitivamente sin gente que recibiera nada. Los investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas han señalado que en 4 décadas las autoridades mexicanas no han sido capaces de ofrecer a sus ciudadanos oportunidades de trabajo y educación para evitar que abandonen el país. Las remesas, los miles de millones de dólares que los migrantes envían cada año han sido un paliativo a las carencias sociales y económicas, pero no han logrado revertir el despoblamiento. El dinero llega, pero la gente no regresa. Las casas se mantienen con las remesas, pero nadie las habita. Los pueblos sobreviven en un estado de animación suspendida, ni vivos ni muertos, con las luces apagadas y las puertas cerradas, esperando un regreso que cada año se vuelve menos probable. Estos 12 lugares son apenas una muestra de los cientos de pueblos mexicanos que se quedaron atrapados en el tiempo. Pueblos donde la nostalgia no es un sentimiento, sino un paisaje. Donde los años 60 no terminaron, solo se pausaron. Donde las gasolineras, los cines, los anuncios y las casas cuentan la historia de un México que se fue yendo sin decir adiós, dejando atrás las cosas que no cabían en la maleta y que hoy son los únicos testigos de una vida que alguna vez fue real. Porque en México, los pueblos fantasma no necesitan estar embrujados para dar miedo. El verdadero espanto es entrar a una casa abandonada y encontrar la mesa puesta para una cena que nadie se sentó a comer, un calendario de 1963 colgado en la pared, y un par de zapatos junto a la puerta, esperando a unos pies que hace 60 años caminan por las calles de otra ciudad. Soy el viejo mexicano. Y si esta historia te sirvió, ya sabes qué hacer.